Sí. Mientras nosotros los seres humanos nos comparamos con otro ser humano y creemos que somos mejores, somos más limpios, somos más justos, la justicia de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios dice, no hay justo, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. El gran problema con todo esto es que la única voz autorizada, la única voz legal para declarar qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es pecado, es Dios. Es Dios. Y no importa lo que nosotros creamos o digamos, no importa si todos los seres humanos nos ponemos de acuerdo y le decimos a Dios que no tiene razón, al fin y al cabo, la única voz que prevalecerá será la de Dios. Y en el juicio de Dios, ningún ser humano podrá levantarse. Entonces, cuán importante es que entendamos la gran verdad. La iglesia verdadera son los que han sido justificados. Justificados. Nos estamos preparando para celebrar la cena, ¿verdad? Y precisamente ese es el corazón de la cena. En la cena recordamos a nuestro Redentor, aquel que murió por nosotros. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Y es su sacrificio, es su persona, es la obra redentora suya la que cambia el curso de una persona. La saca de la lista de condenación y la pone en la lista de los justificados. Por esa razón, el domingo pasado hablábamos de que la iglesia está conformada por aquellas personas que están declaradas justas en base al sacrificio de Jesucristo. Hoy entonces seguimos acercándonos más a este tema. Y la idea es, ¿qué acciones tuvo que tomar Dios para poder justificarnos? Para Dios justificarnos, Él tuvo que hacer algunas cosas específicas. Entonces, las acciones divinas para declararnos justos delante de Él, no delante de nosotros, no delante de otro ser humano. Vamos a mirarla. En la introducción, la justificación es el acto divino de declarar justos ¿a quiénes? A los pecadores. A los pecadores. Pero ¿a cuáles pecadores? No a todos los pecadores. No a todos los pecadores. Dios declara justo a los que creen que Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, vino a redimirnos. ¿Qué significa eso? Vamos a recordar esta gran obra. La redención es la obra de liberarnos del pecado, pagando el precio. Y el precio que Jesús pagó para liberarnos del pecado fue su propia vida, su propia vida. Por esa razón, entonces, en la cena se enfatiza que Jesús derramó su sangre por nosotros y que entregó su cuerpo para que fuera partido, para que fuera destruido, para alcanzar nuestra salvación. Entonces,
Los que creen en que Jesús sí tiene el poder para liberarnos del pecado, esos son declarados justos por Dios. Dios exige que se crea en la obra de su Hijo, se crea en la efectividad de su Hijo, se crea en la veracidad de lo que Él está diciendo. Dios exige eso. Dios no miente. Y cuando Dios dice que Él declara justo a aquel que cree que su Hijo derramó su sangre a su favor, de que su Hijo murió por él, entonces es eso lo que el individuo tiene que creer. Y cada persona que pone su confianza en la obra poderosa de Cristo Jesús es declarado justo. Es declarado justo. Entonces la justificación es un acto soberano. El ser humano no hace nada para incidir en la justificación. No hace nada. No podemos ayudarle a Dios para que Dios nos justifique. Él lo hace de manera soberana. Pero aquí viene una parte importante. Cantábamos gracia admirable, maravillosa gracia. ¿Qué significa ese concepto? Ahora más tarde vamos a encontrarnos con él. No es un sentimiento. La gracia hace parte del carácter de Dios, de su atributo de misericordia. Entonces, es la justificación un acto soberano de su gracia que toma al ser humano incapaz de solucionar su problema de pecado y lo beneficia con la justificación. La justificación entonces posiciona al creyente, lo saca de la lista de los pecadores y ahora lo ubica en la lista de los justos. De los justos. Y es interesante cuán importante es que seamos justos. ¿Sabe por qué? Porque solo los justos podemos estar delante de Dios ahora y para siempre. Solo los justos podemos relacionarnos con Dios. Solo los justos pueden entrar al trono de la gracia en oración para adorarle y para suplicarle por sus necesidades. Entonces la justificación posiciona al creyente como justo porque Dios ahora le imputa, o sea, le introduce la justicia del justo de Jesucristo, su Hijo. La base de la justificación entonces es el perdón, un perdón judicial. Hermanos, estamos delante de Dios. ¿Quién es Dios? Uno de sus atributos es que Él es justo. Él es justo. Y Él no va a torcer su justicia. Encontramos entonces que los seres humanos se tuercen. Hay varios magistrados de nuestro país, varios políticos que con una suma de dinero entonces son capaces de torcerse, de actuar de manera ilegal, violando lo que ellos habían jurado hacer y proteger. Pero delante de Dios no es así. Dios es totalmente justo. Eso significa que Dios es perfecto en todo. No hay una mancha de duda, no hay una mancha de maldad en Dios. Su perfección es infinita. Entonces, en primer lugar, vamos a leer este versículo de Romanos 3, 24 y 25. ¿Me acompañan? Dice así el versículo 24 y 25 de Romanos 3. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados para acá.
¿En qué consiste entonces la justificación de Dios? Dice que pasó por alto los pecados pasados. Es una decisión de Dios. Aquí en estos versículos encontramos algunas palabras clave. Bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, y otra expresión, propiciación. En la siguiente pantalla encontramos, siendo justificados gratuitamente. Vamos a recordarlo. El ser humano es pecador. No puede hacer algo para autojustificarse. No puede hacer nada para poder pasar el examen delante de la justicia de Dios. Cuando Dios ve al ser humano, lo ve sucio en su pecado. El pecado torció, dañó su corazón, dañó su mente, dañó todo su ser. Ahora es un ser humano separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. ¿Y cómo es posible que Dios pueda entonces declarar a ese ser humano pecador, justo? Bueno, ¿cómo lo hace? Dice gratuitamente. ¿Eso qué significa? Que como el ser humano no puede pagar, no puede hacer nada, no puede dar un valor para que le otorguen la justificación, el perdón, entonces Dios se lo da de manera inmerecida, solo por su misericordia, solo por su amor infinito, solo porque Él es Dios de gracia y misericordia, que se satisface en actuando a favor de alguien que no tiene la capacidad. La palabra gracia, misericordia, entonces Dios se inclina en bondad y amor hacia un ser humano desvalido, muerto, incapaz. Y cuando Dios ve al ser humano allí en esa condición, se mueve a misericordia. Algunos hablan de esta palabra misericordia y dicen esto, que la palabra misericordia es aplicar el corazón hacia alguien que está en una situación de miseria. Miseria y corazón. Bueno, no tiene nada que ver con la etimología de la Biblia, pero está de alguna manera relacionado. Dios se mueve, Dios se sensibiliza frente a la condición caída del ser humano. Eso es misericordia. Entonces, ¿está claro esto? El ser humano no puede hacer nada, absolutamente nada. Entonces Dios lo hace por su gracia. Dice el versículo, la letra B, siendo justificados por su gracia. La declaratoria de justos la otorga Dios no porque el hombre lo merezca, no porque el hombre tenga alguna credencial que mostrarle a Dios. No tiene. Dios lo hace por pura misericordia. ¿Sí recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús utilizó una parábola para mostrar lo que pasa con los seres humanos? Y en una de esas figuras utiliza a un fariseo. ¿Quién es un fariseo? El fariseo es uno de los líderes religiosos más importantes de la nación judía. Los fariseos se creían justos, perfectos. Se creían super santos. Y llega el fariseo al templo y le dice a Dios: Dios, gracias, porque yo no soy como este otro publicano, ladrón, pecador, malo, pervertido, etcétera, etcétera, etcétera.
Y después llegó el publicano delante de Dios y dice que ni siquiera se atrevía a mirar hacia arriba, su cabeza metida al piso, doblado ahí. Y le decía él a Dios: por favor, ten misericordia, que yo solo soy un pecador. ¿Y saben ustedes? La conclusión, el Señor Jesús pregunta: ¿quién creen ustedes que fue justificado delante de Dios? ¿El publicano o el fariseo? ¿Cuál de los dos es justificado delante de Dios? Según el Señor Jesús, el que reconoció su pecado. Ahora, les pregunto, delante de los hombres, ¿cuál creen ustedes que es aprobado o que es justificado delante de los hombres? ¿El publicano o el fariseo? Uy, el fariseo. Uy, mire cómo se viste. Ay, mire cómo habla. Mire, regaña a todo el mundo. Mire, este sí cumple el estándar de la sociedad. Pero delante de Dios no funciona así. ¿Saben ustedes, hermanos? El hombre solo es grande cuando se humilla delante de Dios, reconociendo su condición. Cuando Dios ve el corazón de un ser humano que reconoce que peca, que reconoce su maldad, entonces la gracia de Dios se expresa en él. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 51? El Salmo 51, David, Dios lo lleva a reconocer su pecado. Y la conclusión de este salmo es: Dios no rechaza a un espíritu, a un corazón que se constriñe, que se humilla delante de Él. Hermanos, amigos, solamente cuando uno reconoce que tiene pecado. En estos días nos asombrábamos y nos asombramos todavía porque estamos estudiando. Estudiar Romanos capítulo 7. Uno admira en la Biblia algunos personajes, hombres, además de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, hombre. Pero entre esos, al apóstol Pablo. Creo que del Nuevo Testamento, uno de los personajes más admirados es el apóstol Pablo. Y Dios lo usa para mostrar una de las realidades que todo ser humano tiene. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque queriendo hacer el bien no lo hago, y hago es el mal que no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, ¿cómo es posible que Dios nos pegue una tremenda bofetada con este superhombre, si me permiten utilizar? El apóstol que más iglesias abrió o fundó en el Nuevo Testamento, el que más habló del evangelio, el que más cartas escribió. Si yo pensaba que Pablo ni siquiera pecaba, pero miremos lo que dice la Escritura: el mal está en mí. Y es en Corintios, en 2 de Corintios, donde dice que cuando uno reconoce la fragilidad de nosotros, ahí se perfecciona el poder de Dios, porque mi poder se perfecciona es en la debilidad. No solamente es para quienes no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, es para los que ya hemos creído también, para que todos los días, y para eso es la cena, para que recordemos que es gracias a la obra de Jesucristo, gracias a su redención, gracias a que Él es el único Dios perfecto hecho hombre,
que pudo morir, expiar nuestros pecados, que nosotros podemos estar delante de Él. Que no se nos olvide, no hay mérito en nosotros. No hay nada que podamos mostrarle a Dios, sino todos los días demostrarle al Señor: he aquí, Señor, mi necesidad. Solo soy una frágil humano, que necesitamos que tú nos dirijas y nos capacites cada día. Entonces, la redención, vamos a recordar, letra C: siendo justificados porque Jesucristo, el Dios hombre, se tomó la tarea venir a rescatar al hombre que había caído bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud del diablo. Y Jesús entonces viene a pagar el precio. Dice Efesios capítulo 4, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que de que subió, ¿qué es? Sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra para venir a liberarlos. El Señor Jesús se hizo hombre precisamente para venir a ser nuestro libertador, nuestro salvador. Por eso se llama Jesús, Jehová el que salva. Y Él vino a rescatarnos, pagando el precio, su propia vida, su propia sangre, para liberarnos de la esclavitud y presentarnos libres delante de Dios, siendo justificados por la propiciación, la ofrenda propicia, la única ofrenda que Dios acepta por el pecado. Dice Romanos capítulo 5 que puede un hombre morir, que a alguien se le ocurra morir por el pecado de otro o de la humanidad. ¿Qué puede hacer un humano pecador muriendo? Nada. Simple y llanamente es el ejercicio normal. Fue lo que el pecado trajo, la muerte sobre nosotros. Pero cuando murió Jesucristo, el único Dios hombre perfecto, al que Dios puso el pecado de nosotros sobre él sin ser pecador, dice la Escritura que Dios lo hizo pecado a él para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Isaías 53 dice que cargó nuestros pecados sobre él. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Dios castigó el pecado de nosotros sobre el justo. Eso sí, vale. Por esa razón, la única ofrenda que Dios acepta por el pecado de nosotros es la de su Hijo, más nadie. Y ya ocurrió. Hace 2000 años ocurrió. Número 2, Dios perdonó nuestras iniquidades. Leamos juntos Romanos 4, 7. Dice, diciendo: tremendo esto que está diciendo aquí, este pasaje. Bienaventurado los que Dios le perdona sus pecados. ¿Qué es perdonar? Perdonar es quitarle la culpa a alguien que era culpable. El perdón es Dios deja de culparte a ti por tu pecado, porque ya Jesús, su santo Hijo, pagó por él. El perdón entonces tiene que ver con cubrir nuestros pecados. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cuando Israel iba a salir de Egipto? ¿Sí recuerdan ustedes? Y Dios le dice a Moisés que mataran un cordero, y la sangre del cordero tenía que aparecer en los dinteles de la casa, para cuando llegara el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos de los judíos. También en la
en la expiación. Entonces el sacerdote agarraba las manos de sangre de uno de los machos cabríos y lo ponía sobre el otro macho cabrío, y luego ese macho cabrío que quedaba vivo lo llevaban al desierto y él desaparecía. Cubrir el pecado, quitar el pecado. Eso significa que ya Dios no nos culpa por nuestros pecados. Ya no tenemos que ir a pagar nuestras culpas, porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Ya lo hizo por nosotros. Pero dirá alguno, o sea que ya yo puedo seguir pecando, y entonces pues déjame decirte que no funciona así. ¿Cómo vas a volver a repetir lo que ya Dios te quitó? Una persona que fue perdonada actúa como a alguien que fue perdonado y se siente ahora con una deuda de gratitud y no quiere repetir. Ahora, ¿sabe por qué? Porque el pecado tiene poder para matarnos. Y si Dios nos permite estar vivo para recibir su perdón, ¿para qué voy a seguir pecando para que me venga algo peor? ¿Sí recuerdan? Entonces, no. Ahora, como hijos de Dios, como creyentes, vivimos una vida tratando más bien de huir del pecado, porque sabemos lo letal que es el pecado. Número 3, la justificación tiene que ver con que Dios quitó nuestra condenación, quitó la condenación que había contra nosotros. Leamos otra vez, Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación. Los que no andan. Entonces ya no hay ninguna condenación. Qué expresión tan contundente. No existe la posibilidad de que un creyente sea condenado. O sea, si una persona cree que Jesucristo murió por él, cree en la obra redentora de Jesucristo, esa persona ya no va a estar en el juicio del gran trono blanco, donde van a recibir la condenación los que están condenados. Porque ya no tienes que estar allá, ya tu lugar cambió. Vas a estar en otra parte, vas a estar con el Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. La Biblia habla de que los creyentes tenemos un tribunal para nosotros. Y ese tribunal no es para recibir la condenación, sino para recibir los reconocimientos de actuar correctamente, para recibir de parte del Señor alabanza, recompensa, ¿sí recuerdan? Coronas por las acciones correctas. Ahora los creyentes nos dedicamos a hacer lo correcto, lo que Dios nos enseña, a obedecerle a Él. Número 4. La justificación entonces tiene que ver con que Dios anuló el acta de decreto. Oiga, Dios es ordenado. Dios tiene una oficina bien ordenada. No necesita computador. Él dice que hay un acta, que es una resolución judicial. Y esa resolución judicial, miren lo que pasó. Vamos a leerlo, que sea la misma palabra la que nos diga qué fue lo que pasó. A ver, Colosenses 2, versículo 13 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Dios es el juez, y el juez justo se delinea, se dirige por resoluciones.
Nosotros teníamos una resolución que era contraria a nosotros. ¿Cómo se llama esa resolución? Ese documento se llama el Acta de los Decretos. Y en esa acta nosotros aparecíamos como pecadores, aparecíamos como condenados. El destino de nosotros ya estaba determinado en esa acta. Y Jesús cambió nuestro destino. Ese destino era para los que estaban muertos en delitos y pecados. Por esa razón, la primera cosa que dice en este pasaje que hizo Jesús es: a esos muertos en delitos y pecados, ¿qué le dio? ¿Qué fue lo primero que le dio? Vida, vida, vida. ¿Eso qué significa? Muerto significa que estábamos separados de Dios. Separados de Dios. Y vida, si muerto es separado, ¿qué es vida? Lo que Jesús vino fue unirnos a Dios. Ahora, la vida de nosotros es Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, Jesús es mi vida. Jesús está en mí. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Estábamos separados y Jesús vino y se metió en nosotros. ¿Sí recuerdan lo que estamos hablando? Eso es lo que se llama bautismo en Cristo. Cristo se sumergió en mí y a mí me sumergieron en Cristo. Ese bautismo es el que cambió todo. Estaba muerto y ahora estoy vivo. ¿Por qué estoy vivo? Porque Jesús, que es la vida, está en mí. Ajá. Pero ahí no termina todo. Y el acta. Y el acta. Hay una resolución. Bueno, tranquilo. Jesús la cambia. Esa acta que decía que yo era un pecador, ahora la cambió. ¿Cuál es la condición? Ahora soy justo. Y por esa razón la resolución cambió. El perdón es que ya me quitó la condenación. Ya no hay condenación. Entonces, en esa resolución nueva tiene que aparecer el cambio de estado mío. Ya yo no soy muerto, por eso yo no voy para la condenación. La condenación es para los que están muertos, para los que están separados. Sí, pero el acta, ¿qué pasó con el acta? Bueno, Jesús tomó el acta. ¿Y qué hizo Jesús con el acta? La agarró, la rompió, la clavó en la cruz y hasta aquí acabó. ¿Por qué en la cruz? Porque ahí en la cruz comienza la obra de justificación. Comienza en la cruz y termina en el tabernáculo celestial. Ahí en la cruz Jesús paga por nosotros, muere por nosotros. Pero para que haya esa justificación, Jesús tenía que levantarse de la cruz, levantarse de la tumba. A los 3 días, 72 horas, se levanta de la tumba. Ahí no termina todo. Jesús tenía que ir allá al Padre y presentarle su cuerpo. Mira, aquí está, aquí está. Por eso cuando las mujeres fueron a abrazar al Señor Jesús, y recuerdan, después que resucitó, el Señor Jesús le dice: todavía no ha subido el Padre, esperen. Eso lo explica Hebreos. Tuvo que presentar su cuerpo sacrificado delante del tabernáculo celestial, y ahí es donde entonces se hace la nueva acta de resolución. Ya no es pecador, es un justo y puede estar delante de Dios. Qué camino bonito. Qué expresión de misericordia de Dios por nosotros. Número 5. Por esa razón es que Dios ya no admite condenación legal contra nosotros. Vamos a leerlo.
Romanos 8, versículo 33 y 34. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Óigame, la justificación de nosotros no es cualquier cosa. Mire todo lo que necesita la justificación de nosotros. Necesita que Jesús muriera por nosotros. Necesita que Jesús llevara la condenación de nosotros. Necesita que Jesús resucitara de allí y demostrara que Él puede darnos vida. Pero además de eso, ¿qué otra cosa se necesita? ¿Dónde está Jesús ahora? Que se sentara allá a la diestra de Dios y que haga su función de abogado, defensor. La palabra interceder ahí es que Jesús nos defiende. Ahora, la pregunta que les tengo es: ¿realmente nadie nos acusa? Cuando dice aquí que quién acusará, ¿es porque nadie nos acusa? No, es que no hay una acusación legal, porque sí hay quien nos acusa. ¿Sí recuerdan? El acusador de los hermanos, solamente que esa acusación no tiene validez, no tiene valor. ¿Sabe por qué? Por la eficiencia de la justificación que se nos concedió. Es una justificación completa, total, perfecta, perfecta. Jesús hizo todo para justificarnos. No solamente murió, sino que resucitó. No solamente murió y resucitó, sino que hoy está allá, al lado del Padre. Y desde allí está intercediendo a nuestro favor. Por esa razón, Dios no admite acusación contra nosotros. Es lo que dice el versículo 33. No hay acusación legal contra los escogidos de Dios, porque Dios es el que justifica. No hay condenación porque Cristo es el que murió. No hay condenación ni acusación legal porque Cristo resucitó para sellar nuestra justificación. No hay acusación legal porque Cristo está sentado allá al lado del trono del Padre. Y porque Cristo ora a favor de nosotros continuamente. Hay un elemento más de la justificación, es que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Mira lo que dice allí en Hebreos 10, 17 al 18 y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrendas. El compromiso de Dios es que Dios olvida. La palabra olvidar, el verbo olvidar es una decisión. Olvidar es poner en la mente en un lugar secundario donde ya no lo vamos a tomar en cuenta para condenar a aquellos que pecaron. Dios toma esa decisión. Y por último, Dios está a nuestro favor. Vamos a leer estos dos versículos para concluir esta mañana. Romanos 8, 31 y 32. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, sino, ¿cómo no nos dará? Dios está a mi favor. ¿Saben, hermanos? Solo hay dos clases de seres humanos. Los seres humanos que hemos sido justificados ya no tenemos miedo de Dios. Los seres humanos que no han sido justificados tienen miedo de Dios.
Dice en Hebreos que lo que ellos están esperando es estar delante de Dios, pero en el juicio por su pecado. Los que hemos creído en la obra perfecta de Jesucristo, tenemos confianza en Dios, tenemos tranquilidad, porque Dios está a nuestro favor. Y lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Lo que más amaba, lo que más quería. ¿A quién? A su Hijo unigénito lo entregó, lo ofrendó para que nosotros recibiéramos el beneficio de la redención, de la salvación. ¿Qué más demostración de amor y de estar a nuestro favor que ese? Que Él entregara a su propio Hijo. Conclusión: la justificación es una obra soberana de Dios. Pero es una obra soberana que Él la aplica ¿a quiénes? A quienes creen en Él. Si hay alguna persona esta mañana que no ha tenido el privilegio de creer, ha oído el Evangelio, ha asistido a una iglesia muchas veces, puede ser, como el caso mío, asistí a una iglesia evangélica desde pequeñito, pero solo fue cuando tenía 18 años que el Señor me permitió tener una conversión real, creer en la obra de Jesucristo. La justificación nos libera de la condenación del pecado. La justificación nos ubica delante de Dios como justos, y ahí sí somos miembros de la iglesia de Jesucristo, de los justos. Y estaremos donde estarán los justos para siempre, en el cielo con Dios. Padre, gracias por tu palabra preciosa, perfecta. Gracias, Señor, por cada persona que ha oído el mensaje de ella. Tú tienes el poder para ejecutar en cada corazón lo que has planeado, Señor. Como dices tú, tu palabra no volverá vacía. Esperamos, Señor, en que los justos sigamos desarrollando nuestra confianza y nuestra adoración permanente a la justificación que hemos obtenido por la sangre de tu Hijo, por la redención de tu Hijo. Y quienes no han creído, Señor, que esta sea la oportunidad para ellos. En Cristo Jesús. Amén.